Mm, Bueno, la dinámica de hoy va a ser algo nunca antes visto, así que no sé cómo vaya a salir, porque ya ven que me inventé esta nueva dinámica de ir leyendo como el libro justamente, o sea, no como literalmente no sola, sino pues a través de los en vivos y la idea, no sé si es algo que va a ser como solamente, bueno, se supone que este noviembre también lo vamos a hacer así, o no sé si también va a suceder como que el otro año. Eh, Estoy esperando como ver cómo lo toman, ¿no? ¿Qué les parece? Porque a mí personalmente me ha gustado mucho. Como que, bueno, obviamente personalmente como que me obliga mucho a estar en la lectura, ¿no? No sé si a ustedes les pasa leyendo, pero a veces, pues obviamente con todo esto de que los celulares y que, no sé, a veces es muy difícil mantener pues toda la atención, no sé, de 50 minutos, 45 minutos, una hora, y esto obviamente es obligada a mantener la atención porque no puedo hacer otra cosa. Me gustó mucho y como que permite, por ejemplo, cuando estamos en el en vivo, como si hay algún comentario, como poder decirlo en ese momento, que hay veces cosas que uno en la charla ya las olvidó, cosas que quizás son muy puntuales o que son como muy, sí, que quizás no sean trascendentales, pero que son importantes. Espérenme, prendo esta luz. Ay, Dios, pero se ve mucho. Ya. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Entonces, bueno, iniciaríamos en ese sentido. La idea es hoy leer las últimas 20 páginas del libro, que son como que las que faltan. Así que, bueno, me encanta de Alexa, que yo creo que no te lo leíste, ¿verdad? Pero me gusta mucho justamente eso porque pues es como, ¿qué va a pasar? O sea, ¿de qué se trata? Otra cosa como que me pareció muy interesante como con esta lectura, y no digo como el libro, sino más bien la lectura, déjenme preparo todo como por aquí mientras les voy contando, es que es una lectura muy diferente a la que hacemos en estos clubs. Bueno, ustedes saben, yo siempre he estado como un poquito como en contra de los libros de autoayuda, ¿no? O los libros de autoconocimiento, y que me gustaría como que eso lo charlemos como más a profundidad en la charla, si a ustedes les gustan esos libros, si los han leído, ¿no? Porque pues son muy, muy populares. Y me pareció muy interesante iniciar como un tipo de lectura como tan distinto, que no sea como lo que acostumbramos, que es literatura, sino más bien algo como de no ficción, con esta dinámica de leer en voz alta, porque eso puede resonar pues de otra forma, ¿no? A diferencia como, no sé, de un estilo narrativo, de un estilo como muy poético. Entonces, eso me pareció también muy importante a resaltar. Entonces, bueno. Sin más preámbulo, la dinámica para esta noche sería leer esas últimas 20 páginas, que de hecho creo que son hasta menos de 20 páginas, creo que son como 15. Y luego de eso, poder discutir un poquito como la lectura. Por eso decía como que en el caso de Alex, pues perfectamente puedes como con esto te puede llamar la atención leerlo, o decir como, uy, no, la verdad, con eso no me interesaría leerlo, o mira, lo que pasó en estas 15 páginas fue suficiente para mí para decir esto y esto. Entonces, no sé, me parece como una manera interesante de acercarse a los libros. Y creo que ya, creo que eso es todo. Así que, bueno, si ustedes gustan, pueden como que ir siguiendo la lectura o nos tornamos como la lectura en voz alta, como quieran. Empezaríamos en la página, según mi archivo, es 167. Entonces, bueno, vamos a comenzar sin más rodeos. Bueno, dice así. Si uno se pregunta cómo se puede tener esperanza ante la cruda realidad, está confundiendo la esperanza con el idealismo. El idealismo es esperar que todo en esta vida sea justo, bueno o fácil. Es un mecanismo de defensa como la negación o el autoengaño. Otra cosa, si creen que estoy leyendo como muy rápido, porque a veces yo me acelero, me dicen. A ver, no mezcles ajo con chocolate porque sabe a demonios. Del mismo modo, uno es libre negando la realidad o intentando encubrirla como algo dulce. La esperanza no distrae de la oscuridad, te encara con ella. Poco después de empezar a escribir este libro, estaba viendo la tele cuando me topé casualmente con una entrevista de Ben Ferencz a los 99 años. Es el último miembro que queda con vida del equipo de fiscales que acusaron a los nazis en Nuremberg, básicamente el mayor juicio por asesinato de la historia. Por aquel entonces,
Ferenc solo tenía 27 años, era hijo de inmigrantes rumanos judíos y sirvió en el ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, luchando en la invasión de Normandía y en la batalla de Ardenas. Luego, cuando se empezaron a liberar los campos de concentración, se le envió a recabar pruebas. Traumatizado por lo que vio, hizo la promesa de no regresar jamás a Alemania. Volvió a Nueva York y se preparó para ejercer la abogacía. Sin embargo, le reclutaron para ir a Berlín a investigar las oficinas y los archivos nazis en busca de pruebas para acusar a los criminales de guerra en los juicios de Nuremberg, clasificando la documentación nazi. Descubrió expedientes, de los Einsatzgruppen, unidades de la SS enviadas como comandos de ejecución. En los expedientes habían cifras de hombres, mujeres y niños fusilados a sangre fría en ciudades y aldeas de todos los territorios europeos ocupados por los nazis. Ferenc sumó la cantidad de muertos, más de 1 millón de personas asesinadas en sus casas y enterradas en fosas comunes. Han pasado 71 años, dijo Ferenc, y aún se me revuelve el estómago. Aquí es donde aparece la esperanza. Si él se hubiera aferrado al idealismo, habría tratado de olvidar la cruda realidad o la habría enterrado bajo un manto de ilusiones. La guerra se ha acabado. El mundo es un lugar mejor. No volverá a ocurrir. Si hubiera sucumbido a la impotencia, habría dicho, la humanidad es vil, no se puede hacer nada. Pero Ferenc intentó albergar esperanzas. Decidió hacer todo lo que estuviera en sus manos para que prevaleciese el Estado de Derecho e impedir que volvieran a cometerse jamás delitos similares. Fue nombrado fiscal jefe de los Estados Unidos en el caso de, que ya mencioné, no voy a volver a decir ese nombre imposible de letrar, cuando solo tenía 27 años. Fue su primer juicio. Ahora lleva casi un siglo a sus espaldas y sigue abogando por la paz y la justicia social. Hay que ser valiente para no desanimarse, dijo, pero no se rindan nunca, no recuerda. El progreso y el cambio está por todas partes. Nada que sea nuevo ha podido suceder anteriormente. De hecho, recientemente evoqué sus palabras hablando en Rancho Santa Fe, una comunidad antiguamente segregada al norte de San Diego. Hace poco los judíos ni siquiera podían residir en ella. Ahora la comunidad celebra el 15º aniversario de la llegada del primer rabino de la Shabbat. Si decidimos que algo es inútil o imposible, lo será. Si nos remangamos y hacemos algo, ¿quién sabe lo que podríamos hacer aflorar? La esperanza es curiosidad agrandada, es la voluntad de cultivar dentro de ti cualquier cosa que despida luz y de arrojar esa luz a los recovecos más oscuros. La esperanza es el acto de imaginación más valiente que conozco. Hay muchos motivos para la desesperanza. Sobreviví a la Europa comunista y vine a los Estados Unidos, tierra de libertad, solo para descubrir que los baños y las fuentes de la fábrica de Baltimore donde trabajaba segregaban por raza. Había huido del odio y el prejuicio y había acabado encontrando más prejuicio y más odio. Unos meses después de empezar este libro, el último día del Pesaj, la festividad judía que celebra la liberación, un hombre armado entró en una sinagoga ortodoxa cerca de San Diego, donde vivo yo, y disparó y mató a un feligrés. Dijo que solo estaba intentando defender a su país del pueblo judío. Unos meses después, en un Walmart de El Paso, Texas, donde yo había vivido, otro joven blanco disparó y mató a 32 personas en un atentado xenófobo y supremacista. Mis padres murieron para que pudiera repetirse el pasado. No olvidaré jamás el nudo que se me formó en el estómago cuando hace muchos años terminé una charla en una universidad de El Paso y el profesor preguntó cuántas personas del público sabían qué era Auschwitz. Había por lo menos 200 personas en ese auditorio y solo 5 estudiantes levantaron la mano. La ignorancia es el enemigo de la esperanza y es el impulso de la esperanza. Tuve el privilegio de conocer a uno de los supervivientes de la matanza de la sinagoga de San Diego unas semanas antes de que empezara el primer año en la universidad. Nacido en Israel, había migrado a los Estados Unidos con su familia a los 9 años. Sus padres no eran muy religiosos, pero recientemente él y su padre habían empezado a ir a la sinagoga cada sábado.
Este hábito le había ayudado a pensar, reordenar los pensamientos, refrescar la memoria y de alguna forma reflexionar sobre lo que había hecho bien o mal durante la semana. La mañana del tiroteo estaba tratando de decidirse por una universidad, barajando sus opciones. Su padre se quedó en el santuario para oír la recitación de la Torá, pero él se sentó en el primer banco de la sinagoga, su lugar favorito para rezar y meditar. Estaba mirando por la ventana cuando vio que entraba un hombre por el rabillo del ojo. Luego vio el cañón de un arma, las balas cortando el aire, una mujer cayendo al suelo. Corre, se dijo. Dio un brinco para huir, pero el hombre armado le vio y se lanzó tras él gritando: Ya puedes correr, ya, hijo de puta. Encontró una sala vacía, se metió debajo de una mesa y se apretó contra la madera. Los pasos del hombre llegaron hasta el umbral de la puerta. El jovencito contuvo la respiración. Los pasos se acabaron alejando, pero no se atrevió a moverse. Cuando su padre lo encontró, seguía apretujado contra la mesa tratando de no respirar. Le prometió que el pistolero se había ido, pero él seguía petrificado debajo de la mesa. Te voy a hablar de superviviente, superviviente, le dije. Esta experiencia te acompañará siempre. Le expliqué que los recuerdos y el pánico no suelen desaparecer. Aún así, lo que llamamos trastorno de estrés postraumático no es un trastorno, sino una reacción, la más de normal a la pérdida, la violencia y la tragedia. Aunque no superará nunca lo que presenció aquel día, puede aceptarlo e incluso usarlo como podemos usar cualquier cosa en esta vida, para crecer y ser más decididos. Esta es la esperanza que te ofrezco. También podrías haber muerto, ¿no? Quizás ha habido momentos en los que has querido morir, pero no moriste. La esperanza es la convicción de que sobreviviste a todo lo que sobreviviste para poder ser un buen ejemplo para los demás, un embajador de la libertad, una persona que no se ofusca con lo que ha perdido, sino con lo que todavía le queda en su cometido. Siempre hay algo que hacer. Mi tía Matilda, que llegó a los 100 años, se despertaba cada mañana y decía: podría ser peor y podría ser mejor. Así empezaba todos los días. Yo tengo 92 años y la mayor parte de los días me despierto con algún dolor. En la realidad, en parte es porque estoy envejeciendo, en parte porque tengo escoliosis y los pulmones afectados. El día que no sienta ningún dolor será el día en que esté muerta. La esperanza no oscurece ni blanquea la realidad. La esperanza nos dice que la vida está llena de oscuridad y sufrimiento, pero si sobrevivimos hoy, mañana seremos libres. Claves para liberarte de la impotencia. No mezcles ajo con chocolate. Es tentador confundir esperanza con idealismo, pero el idealismo no es más que otra forma de negación, una manera de eludir el enfrentamiento real con el sufrimiento. La resiliencia y la libertad no se logran haciendo ver que no estás sufriendo. Escúchate hablar de una situación difícil o dolorosa. Vale, no es para tanto. Otros están mucho peor. No tengo ningún derecho a quejarme. Al final, todo saldrá bien. Sin dolor no hay gloria. La próxima vez que te des cuenta de que estás usando el lenguaje de la minimización, el autoengaño o la negación, intenta sustituir estas palabras por duele, pero es algo temporal. Recuerda que ya has sobrevivido al dolor antes. Hay que ser valiente para no desanimarse. El progreso y el cambio están por todas partes. Nada que sea nuevo ha podido suceder anteriormente. Pon un temporizador para dentro de 10 minutos y haz una lista de todo lo que se te ocurra y que sea mejor ahora que hace 5 años. Piensa a escala mundial, avances en derechos humanos, innovaciones tecnológicas, nuevas obras de arte, y piensa a nivel personal, las cosas que has hecho, logrado o cambiado a mejor. Que las cosas que quedan por hacer sean un impulso para la esperanza, no para la desesperanza. La esperanza es una oda a la curiosidad. Encuentra un asiento cómodo o siéntate y cierra los ojos, relaja el cuerpo, respira hondo, unas cuantas veces e imagínate andando por un camino o una carretera. Vas a conocer a tu yo del futuro. ¿Por dónde caminas? ¿Por una calle urbana iluminada? ¿Por un bosque? ¿Por un camino? Observa los alrededores con todos los detalles. Presta atención a las imágenes, los olores, los sonidos, los sabores, las sensaciones. Ahora llegas a la puerta de tu futuro yo. ¿Dónde vive? ¿En un rascacielos? ¿En una cabaña de madera? ¿En una casa con un porche enorme? Se abre la puerta. Tu futuro yo te saluda. ¿Cómo es? ¿Qué lleva puesto?
Abrázale, estréchale la mano y luego pregúntale, ¿qué es lo que quieres contarme? Capítulo 12. Sin ira no hay perdón, la cárcel para el perdón. La gente me suele preguntar, ¿cómo puedo perdonar a los nazis? No está en mis manos conceder a nadie el perdón o eximir espiritualmente a otros de sus maldades, pero sí está en mis manos liberarme a mí misma y en las tuyas también. El perdón no es algo que hagamos por la persona que nos ha herido, es algo que hacemos por nosotros mismos para dejar de ser víctimas o prisioneros del pasado, para poder dejar de cargar con un peso que solo esconde dolor. Otro malentendido sobre el perdón es pensar que hacer las paces con una persona que nos ha hecho daño es como decir hemos terminado. No funciona así, no se trata de cortar el vínculo con alguien, se trata de desquitarse. Mientras digas que no puedes perdonar a alguien, estás gastando energías en atacar en vez de defenderte a ti mismo y de defender la vida que mereces. Perdonar no significa dar permiso a alguien para que te siga haciendo daño. Si te hicieron daño, sí que pasa algo, pero ya está hecho. Solo tú puedes curar la herida. Este tipo de liberación no es sencilla, no es un proceso repentino e intervienen muchos factores. Un deseo de justicia o de venganza, el deseo de una disculpa e incluso del mero reconocimiento. Durante años fantaseé con encontrar a Joseph Mengele en Paraguay, a donde había huido después de la guerra. Quería hacerme pasar por una simpatizante o una periodista y llegar hasta él. Luego quería entrar en su casa y decirle esto a la cara. Soy la niña que bailó para ti en Auschwitz. Asesinaste a mi madre. Quería ver la cara que pondría. Quería verlo asimilar la verdad sin poder huir. Quería que respondiera por sus crímenes, que se encontrara indefenso. Quería sentirme fuerte y triunfante ante su debilidad. No buscaba venganza exactamente. Por alguna razón tenía la sensación de que lastimando a alguien no iba a desaparecer mi dolor. Pero durante mucho tiempo esta fantasía me dio mucha satisfacción, pero no me disipó la rabia y la tristeza, solo la aplazó. Es más fácil liberarse del pasado cuando otros ven tu verdad, cuando se cuenta la verdad, cuando hay un proceso colectivo, justicia reparadora, tribunales de crímenes de guerra, comités de la verdad y la reconciliación, a través del cual los culpables responden del daño infligido y el tribunal del mundo pide cuentas por la verdad. Pero tu vida no depende de lo que obtienes o dejas de obtener de alguien. Tu vida es tuya. Lo que voy a decir ahora te podría chocar. Sin ira no hay perdón. Durante muchos años tuve problemas tremendos de ira. No la admitía, me aterrorizaba. Pensaba que me iba a ahogar en ella. Creía que una vez empezada nunca iba a acabar, que me consumiría totalmente. Pero como he dicho antes, lo contrario de la depresión es la expresión. Lo que sacamos del cuerpo no nos envenena, por lo que se queda, pero lo que se queda dentro sí. El perdón es la liberación. Y yo no pude liberarme hasta que me concedí permiso para sentir y expresar mi ira. Al final pedí a mi terapeuta que se sentara encima de mí, que me sujetara para darme una fuerza contra la que empujar para poder soltar un grito primario. La ira silenciosa nos destruye. Si no la sueltas activamente, a conciencia y a propósito, la estás reprimiendo. Y eso no te hará ningún bien. Desahogarte tampoco. Sucede cuando pierdes la cabeza. Puede parecer catártico en ese momento, pero quienes pagan los platos rotos son los demás. Se vuelve adictivo. Realmente no estás liberando nada. Solo estás perpetuando un ciclo perjudicial. Lo mejor que puedes hacer con la ira es aprender a canalizarla y luego disolverla. Puede parecer bastante simple, pero si te han enseñado a ser una buena chica o un buen chico, si te han enseñado que la ira es algo que rechazar o temer, si has sido víctima de la ira de otra persona, no es fácil dejarte sentir y mucho menos expresar la ira. Cuando el marido de Elena le pidió el divorcio sin darle ninguna explicación y sin hablarlo, ella se quedó en shock por la pérdida. Un año después, le va viento en popa, el trabajo le va de perlas, mantiene y cuida a sus 3 hijos y ha empezado a salir de nuevo con otras personas. Incluso lleva un peinado elegante y pendientes atrevidos, pero por dentro se siente atascada, incapaz de superar la sensación de que la vida le ha tomado del pelo. Perdí una cosa que no quería perder, dijo.
No me dieron a elegir. Sintió una honda tristeza, pena, culpabilidad. Se armó de una fuerza y energía que no sabía que tenía para ayudar a sus 3 hijos, rendir bien en el trabajo y tramitar los papeles del divorcio. Pero mientras pasaba por todo eso, no pudo sentir la ira. Muchos años antes había sido testigo de cómo una tía, a la que quería mucho, pasaba por un divorcio express. Había visto a su tía alejarse del mundo y aguantar la respiración durante décadas a la espera de que su exmarido se diera cuenta de su error y le rogara volver juntos. Había muerto de cáncer esperando a que su esposo volviera. Obsesionada con la pena de su tía, un día Lena se fue de paseo por el bosque. Quería liberar la ira que sospechaba que llevaba dentro, aunque no pudiera sentirla. Siguió un sendero que se adentraba en las profundidades del bosque y buscó un espacio entre los árboles, en total soledad, para gritar lo más fuerte posible. Pero el grito no le salió. Estaba bloqueada. Cuanto más intentaba aceptar la ira, más fría se sentía. ¿Cómo puedo sentir y expresar la ira?, me preguntó. Estoy aterrada de sentirla. No quiero sentirla. Primero que todo, legitímala, le dije. Tienes derecho a sentir rabia. Es una emoción humana y tú eres un ser humano. Si no podemos liberar la ira, o bien estamos negando que nos hayan atacado, o bien estamos negando que seamos humanos. Así es como sufre un perfeccionista, en silencio. Sea como sea, estamos negando la realidad. Nos anestesiamos, hacemos ver que estamos bien. Así no romperás las cadenas. Grita y desahógate a puñetazos con una almohada, ve a la playa o a la cima de una montaña y deja que el viento se lleve tus gritos. Agarra un palo enorme y estrellalo contra el suelo. Cuando vamos solos en coche, cantamos. ¿Por qué no podemos gritar solos? Sube las ventanillas, respira hondo y cuando exhales el aire, dale un tono increciendo y transforma la voz en el grito más largo y fuerte del mundo. Cuando me viene a ver un paciente que parece estar rígido y llevar una máscara, digo, hoy me apetece gritar. ¿Gritamos? Y lo hacemos juntos. Si tienes miedo de gritar a solas, busca un amigo o terapeuta que grite contigo. Es una liberación enorme y es muy profunda, incluso estimulante. Oír tu propia voz sin adulterar, cargada de sentimiento, expresando su verdad más complicada. Oírte sin máscara, levantarte, reclamar tu espacio y decir, me han hecho daño, pero no soy una víctima. Yo soy yo. La ira es una emoción secundaria, una armadura con la que revestimos el sentimiento primario subyacente. Ardemos de ira para poder llegar a lo que hay debajo, el miedo o la tristeza. Entonces es cuando podemos empezar el proceso más difícil, perdonarnos. Un viernes de agosto por la tarde, poco después de empezar a esbozar los capítulos de este libro, llegué a casa y me encontré a un hombre en la puerta. Iba vestido con pantalones caqui y polo y llevaba una credencial oficial en el pecho. Soy de la compañía del agua, dijo. Tengo que comprobar que el agua no esté contaminada. Le dejé pasar y le guié hasta la cocina. Abrió el grifo, echó un vistazo a los grifos de los baños y entonces me dijo, tengo que llamar a mi supervisor. Podría haber un problema con los metales. Llamó por el móvil a un compañero y le pidió ayuda. Luego llegó un hombre con el mismo atuendo y la misma credencial. Volvió a probar todos los grifos y me dijo que tenía que quitarme todo lo que llevara encima que fuera de metal. Relojes, cinturones, joyas. Me quité el collar y la pulsera. Los anillos me costaron más. Como tengo artritis, he puesto un cierre a los anillos para poderlos desabrochar. De lo contrario, no me los podría quitar nunca porque tengo las articulaciones inflamadas. Pero con la artritis me cuesta incluso abrir el cierre. Así que les pedí que me ayudaran. Volvieron a probar los grifos y trataron el agua con algún producto. Vaya al lavabo del baño, me dijeron, y abra el grifo hasta que el agua salga azul. Recorrí todo el pasillo, abrí el grifo y vi cómo emanaba el agua. Esperé y esperé hasta que até cabos. Ay, Dios. Le falta malicia latinoamericana. Fui corriendo a la cocina, pero ya se habían ido con mi collar, la pulsera y los anillos. La policía dijo que yo era la última víctima de un conocido timo a la gente mayor. Me sentí tan estúpida e ingenua por haber caído en la trampa. Cada vez que pensaba en lo palurda y crédula que había sido, me entraban escalofríos. Les dejé entrar, les pasé por la casa, les di mis joyas. Poco me faltó para escribirles un cheque.
La policía y mis hijos lo ven con otros ojos. Gracias a Dios que les hiciste caso, dicen. Se llevaron objetos, pero no me hicieron ningún daño. Si hubiera intentado resistirme, me podrían haber atado o algo peor. Tal vez sobreviví porque les obedecí en todo momento sin rechistar. Esta perspectiva me calma, pero no hace que desaparezcan los sentimientos. El principal sentimiento es el de la pérdida de cosas que valoraba y tenía en alta estima. Sobre todo la pulsera, la que me regaló Vela para celebrar el nacimiento de Marianne y que saqué escondidas de Checoslovaquia ocultándola en su pañal. Solo era un objeto, pero representaba algo más. La vida, la maternidad, la libertad, todas las cosas que vale la pena celebrar y proteger con uñas y dientes. Sin ella, siento el brazo desnudo. Entonces tuve miedo. Durante días tuve un sentimiento obsesivo de que iban a volver y matarme para que no cantara. Luego sentí el deseo de cantar las 40 a los delincuentes, de castigarlos y humillarlos. Así es como los crió su madre, me imaginaba gritarles. ¿No les da vergüenza? Luego hubo mi vergüenza. Yo misma abrí la puerta, contesté a sus preguntas, obedecí sus órdenes, les ofrecí la mano para que me desabrocharan el anillo. Odiaba la versión de mí misma que veía, vulnerable, frágil, ingenua, pero la única que estaba poniéndome esas etiquetas era yo misma. Lo que digo es que la vida me está dando muchas oportunidades para escoger la libertad, para amarme tal y como soy, humana, imperfecta y plena. Así que me perdoné y los eximí de toda culpa para poder eximirme a mí. Tengo una vida que vivir, trabajo que hacer, amor que compartir. Que no tengo tiempo para aferrarme al miedo, la ira o la vergüenza, para dar algo más a dos personas que ya me arrebataron algo. No les daré ni agua, no renunciaré a mi poder. Durante mi reciente visita a Europa, Audrey y yo fuimos a Ámsterdam, donde hablé en la casa de Ana Frank, y luego recibí un homenaje espectacular. Igno de Jong, la primera bailarina de ballet nacional neerlandés, coreografió y representó una pieza inspirada en mi primera noche en Auschwitz, cuando bailé para Mengele. La actuación tuvo lugar el 4 de mayo de 2019, cuando se cumplían 74 años de mi liberación, ay no, en Gunskirchen, un día de memoria nacional en los Países Bajos. Todo el país guarda 2 minutos de silencio en honor de los que murieron en los campos y los que sobrevivieron. Cuando Audrey y yo llegamos al teatro, nos recibieron como estrellas. Nos aplaudieron, nos regalaron flores. La gente lloraba y nos abrazaba. El rey y la reina llegaban tarde al espectáculo, así que nos ofrecieron sus asientos. La actuación en sí fue una de las experiencias más deliciosas y entrañables de mi vida. La fuerza, gracia y pasión de Egon de Jong me conmovieron profundamente. Y también su retrato y también su retrato de la belleza y la trascendencia en el infierno. Aún más portentosa fue la representación de Mengele. Era un fantasma hambriento, triste y vacío, que se iba acercando más y más a mí, su prisionera, pero sin contentarse jamás, atrapado por la necesidad del poder y del control. Los bailarines hicieron una reverencia y el público se puso en pie para rendirles un estruendoso aplauso. Cuando los aplausos empezaron a remitir, Egon de Jong bajó del escenario con un ramo de flores y vino directa hacia donde estábamos Audrey y yo sentadas. Nos iluminaron con un foco. La bailarina me abrazó con los ojos abnegados en lágrimas y me dio su enorme ramo. El teatro estalló de júbilo. Cuando nos fuimos de nuestros asientos, no podía ni ver por culpa de las lágrimas que aún me nublaban los ojos. Tardé muchos años en acomodar mi ira y mi tristeza, en liberar a Mengele, a Hitler, en perdonarme por haber sobrevivido, pero sentada en ese teatro con mi hija, contemplando cómo se recreaba en el escenario uno de los momentos más oscuros de mi pasado, recordé algo de lo que me di cuenta esa noche en el barracón, que aunque Mengele tenía todo el poder, aunque día tras día escogía quién vivía y quién moría, blandiendo su grotesco dedo, era más prisionero que yo. Yo era inocente y libre. Claves para liberarte de la cárcel para el perdón. ¿Estoy preparado para perdonar? Piensa en una persona que te haya hecho daño o te haya herido. ¿Te parece cierta alguna de estas afirmaciones? Lo que hizo es imperdonable. No se ha ganado mi perdón. Estoy preparado para concederle mi perdón. Si le perdono, le eximo de la culpa.
Si le perdono, le doy permiso para seguir haciéndome daño. Le perdonaré cuando haya justicia, cuando se disculpe o cuando lo reconozca. Si te identificas con alguna de estas afirmaciones, seguramente estás gastando energías en atacar a alguien en vez de defenderte a ti mismo y defender la vida que mereces. El perdón no es algo que concedes a otros, es tu forma de eximirte. Reconoce y da rienda suelta a la ira. Concierta una cita con la ira que sientes. Si la idea de ceder a la ira te aterra demasiado para hacerlo a solas, pide ayuda a un amigo, a un terapeuta en quien confíes. Legitima la ira, escoge un modo de canalizarla y luego disuélvela. Grita, chilla, desfógate con un saco de boxeo, golpea el suelo con un palo, rompe platos en la terraza, suelta la ira para que no se agrave y te envenene. No pares hasta que no quede nada. Repítelo al cabo de un día o una semana. Perdónate. Si me cuesta perdonar a alguien que me ha hecho daño, tal vez me esté aferrando a la culpa, la vergüenza o la autocrítica. Nacemos inocentes. Imagina que sostienes en brazos a un bebé precioso, siente la calidez y la confianza de ese ser diminuto. Observa sus ojos curiosos y abiertos como platos, las manitas que se estiran intentando abarcar cada detalle del mundo insondable y abundante. Ese bebé eres tú. Di, estoy aquí, vivo para ti. Conclusión. El regalo. No podemos borrar el sufrimiento, no podemos cambiar lo que pasó, pero sí podemos elegir encontrar el regalo que entraña en nuestras vidas. Incluso podemos aprender a amar la herida. Hay un dicho húngaro que dice que la sombra esconde la luz más brillante. Mi noche más aterradora, la primera que pasé en Auschwitz, me enseñó una lección vital que ha mejorado y nutrido mi vida desde entonces. Las peores circunstancias me brindaron la oportunidad de descubrir los mecanismos internos para sobrevivir a cualquier cosa. Mis años de introspección, solitud y esfuerzo como estudiante de ballet y gimnasta me ayudaron a sobrevivir al infierno y el infierno me enseñó a seguir bailando por mi vida. La vida, aun con todo su trauma, dolor, tristeza, miseria y muerte inevitables, es un regalo. Un regalo que saboteamos cuando nos encarcelamos en nuestros miedos al castigo, al fracaso, al abandono, en nuestra necesidad de aprobación, en la vergüenza y la culpa, en la superioridad y la inferioridad, en nuestra necesidad de poder y control. Celebrar el regalo de la vida es ver un regalo en todo lo que sucede, incluso en las partes difíciles que no vemos claro que vayamos a superar. Celebrar la vida con todo lo que conlleva, vivir con alegría, amor y pasión. A veces pensamos que si superamos la pérdida o el trauma, si nos divertimos y gozamos, si seguimos creciendo y evolucionando, estamos faltando al respeto a los muertos o al pasado. Pero no pasa nada por reír, no pasa nada por ser felices. Incluso en Auschwitz festejábamos en nuestra mente a todas horas. Celebrábamos banquetes, discutíamos sobre cuánta alcaravea hay que echar al pan de centeno y cuánta pimienta lleva el pollo húngaro a la paprika. Una noche incluso organizamos un concurso de tetas. ¿A que no adivinas quién ganó? No puedo decir que todo suceda por un motivo, que la injusticia o el sufrimiento sirven para un propósito. Pero puedo decir que el dolor, la miseria y el sufrimiento son un regalo que nos ayuda a crecer, a aprender y a convertirnos en las personas que estamos destinadas a ser. En los últimos días de la guerra nos moríamos de hambre y dentro del campo empezó a aparecer el canibalismo. Wow. Yo estaba inmóvil sobre el barro, alucinando por culpa del hambre y rezando por encontrar la forma de sobrevivir sin sucumbir al consumo de carne humana. Y una vocecita dijo, puedes comer hierba. Incluso a las puertas de la muerte tenía una elección. Podía elegir qué brizna de hierba iba a comer. Antes me preguntaba, ¿por qué yo? Pero ahora me pregunto, ¿por qué no yo? Tal vez sobreviví para poder elegir qué hacer con lo que pasó y cómo vivir en la actualidad, para poder enseñar a otros, elegir la vida, para que mis padres y todos los inocentes no murieran en vano, para convertir en un regalo todas las lecciones que aprendí en el infierno y ofrecértelas ahora a ti. La oportunidad de decidir qué tipo de vida deseas, de descubrir el potencial que hay en las sombras, de revelar y reclamar la persona que realmente eres. Cielo, ojalá elijas salir de la cárcel y esforzarte por ser libre, por encontrar en el sufrimiento tus propias lecciones vitales, por elegir qué legado heredará el mundo, por legar el dolor o legar el regalo.
Bueno, voy a leer los agradecimientos porque no sé, me parece interesante a quién va a agradecer, creo que en este libro significativo. Dice, yo siempre digo que la gente no viene a mí, alguien me la envía. He tenido la tremenda dicha de poder apoyarme en un montón de personas maravillosas que han llegado a mí. Es imposible citar a toda la gente que me ha emocionado, inspirado o cuidado y que ha contribuido directa o indirectamente a la confección de este libro. A todos los que habéis entrado en mi vida, habéis tenido fe en mí y me habéis ayudado a no rendirme, les doy las gracias por los regalos únicos que me habéis hecho. Me alegra que formen parte de mi vida. Gracias por rellenar mi mochila, por ayudarme a hacer frente a lo desconocido, a lidiar con lo imprevisto y a asumir la responsabilidad por la vida y la libertad. A mis pacientes que me inspiran para no jubilarme jamás. Gracias por las formas en que me hacen dudar y me enseñan a ser una buena guía. A las muchas personas de todo el mundo que han encontrado sentido en mi obra, especialmente a las que me contaron sus historias, gracias por animarme a compartir estas lecciones para que todos podamos afrontar cada jornada con la pasión de vivir, para que todos seamos libres. A mis maestros y mentores y a todos los que me han ayudado a convertirme en una profesional del arte de la curación y a los que prosiguen la labor de guiar a otros, gracias por predicar con el ejemplo, cuidando de ustedes mientras vivan más allá del yo, contribuyendo a hacer un mundo mejor, viviendo la enseñanza de que el cambio es sinónimo de crecimiento. Quiero tener un reconocimiento especial para Jacob von Welling y sus compañeros por estar a mi lado y velar por mí en los Países Bajos, Suiza, haciendo posible el viaje, poniéndome en contacto con personas que estaba destinada a conocer y llevándome a sitios donde me agasajaron y me emocionaron hasta lo indecible. Ojalá todos consagráramos cada instante de esta vida a celebrar nuestras diferencias y a formar una gran familia humana. Quisiera tener unas palabras de agradecimiento para las personas que me asisten en mi día a día, en concreto para los doctores Scott McCall y Sabina Wallach, que nunca han dudado de mi capacidad para resistir, para Jane Cook, mi pareja de baile, que es un pedazo de pan, y para Kathy Anderson, mi brazo derecho, la mujer que me protege contra todo, que me ayuda a plantar cara a cualquier cosa y que encarna la mismísima responsabilidad. Gracias a todos por cuidar de mi cuerpo, mente y espíritu, pensando siempre en lo mejor para mí y recordándome día a día que amarse a una misma es cuidarse. Escribir el primer libro fue un sueño hecho realidad. Publicar un segundo libro supera cualquier expectativa que jamás hubiera albergado. No podría haber hecho nada de esto sin mi extraordinario equipo, mi amiga y animadora, Wendy Walker, un ejemplo perfecto de cómo ser una auténtica superviviente y vivir en el presente. Mis inteligentes editores, Ross Lipper y Nan Graham, y sus sensacionales colaboradores en Scribner, Jordan Illinger Engel, por el trabajo que hacen en difundir mis mensajes en redes sociales, mi agente, Doug Abrams, y su fábrica de ideas en Idea Architects, y la coautora de mis textos, Esme Schwal Weigand, que recoge mis palabras y las convierte en poesía. Eso podría decir si es un escritor fantasma, ¿no? Con esto que dice, no lo sé. A mis hijas, Marianne y Audrey, las hermanas más energéticas que practican el arte de estar de acuerdo en el desacuerdo. Gracias por todo lo que me habían enseñado sobre la elección de no ser víctima o socorrista. Y gracias por las aportaciones dinámicas y prácticas que habían hecho a este libro, ayudándome a destilar la dimensión teórica y práctica de mi trabajo. A mi hijo John, gracias por el valor que demuestras cada día con tu compromiso en ayudar a los demás. A las generaciones que me seguirán, a los antepasados que me antecedieron, gracias por enseñarme que por nuestras venas corre la sangre de supervivientes, que siempre podemos vivir libres sin ser nunca víctimas de nadie ni nada. Fin. Wow. Miren, ahorita mientras estaba leyendo me acordé, se las voy a enviar. Yo tampoco la he visto. No sé si ustedes han visto este podcast de Se Regalan Dudas, que son de dos chicas, bueno, señoras, ya, no, mexicanas. Ellas la entrevistaron a Edith Eger, y pues ella es una viejita, o sea, tiene como 90 y tantos años y la lograron entrevistar. Yo me olvidé por completo, me acordé como hace 2 días, les iba a enviar la entrevista, pero como no la había visto, dije como la voy a ver y me olvidé. Y ahora leyendo el libro, sí me causa interés verla. Yo sabía de la autora por el libro de La bailarina de Auschwitz, que es el libro pues, que ella menciona mucho.
Y me llamó mucho la atención como pues uno, su historia, ¿no? Dos, este acercamiento que hace. Y bueno, este libro, a diferencia, lo que es como el libro que ella dice, o sea, este es el ideal, ¿no? Porque son los 12 pasos para ser superviviente. ¿Cómo puede una persona ser superviviente? Uy, no, tengo tantas cosas que decir. Bueno, bien que a mí, bueno, primero, como por el ejercicio tan distinto que hicimos, creo que me gustó mucho la experiencia de lectura, por lo que les decía en primer momento, porque era una lectura que tenía toda mi atención, la que yo sentía que ella como que me estaba hablando. Y este ejercicio de lectura en voz alta, no sé ustedes qué tan frecuente lo practican. Yo siento que cada vez pues lo practicamos menos, ¿no? Justamente por los espacios en los que estamos y al ser como, yo lo llamo como los lectores de estilo de vida, pues que uno lee en todo momento, ¿no? Entonces, no sé, en el banco, en el supermercado, haciendo fila para el médico, y pues son espacios donde posiblemente no se pueda leer en voz alta y darse el tiempo para la lectura en voz alta, creo que resuena como de una forma distinta. Tenía muy bajas expectativas de este libro, debo decir, que me gustó más de lo que esperaba, porque lo que les dije al inicio, yo con los libros de autoayuda soy muy, pues muy mala, ¿no? Creo que también viene, y quiero que lo hablemos, como sobre todo de esta parte que ustedes escucharon, que es la parte del perdón. Bueno, por ejemplo, Mariela, que estuvo como en todas las grabaciones, se acordará que este es un mensaje que ella guarda, ¿no? Que, por ejemplo, el perdón, el ser víctima, y son mensajes que a mí me rayan, pues porque no es malo ser víctima. O sea, si a ti te pasó algo malo, pues no sé, si te abusaron sexualmente, pues eres víctima. O sea, no hay que maquillarlo y decir soy superviviente. No, yo sé que ella no lo toma, o sea, que su mensaje es, a ver, que su mensaje es ser víctima es negarlo, ¿no? O sea, que no haya aceptación, sino técnicamente darte más golpes de pecho y que esos golpes de pecho pues te lleven a vivir una vida infeliz, ¿no? Y a que este evento te catalogue, ¿no? O que a este evento o sea, que ya no seas la persona, que ya no seas, no sé, Valentina, Andrea, sino que eres la víctima de abuso sexual, puede decir, ¿no? Algo así. Entonces, yo sé que ella lo intenta explicar de otra forma, pero eso es algo muy común en los libros de autoayuda, ¿no? Como que intentan de alguna forma obligar a la persona a que se tiene que sentir bien y que muchas veces las personas lo leen como manual, como, como si ahí encontraran la receta mágica. Y es lo que yo digo, a esta persona, a esta mujer con una historia pues muy difícil y muy triste, le ayudó eso. Pero eso no significa, por ejemplo, le ayudó y posiblemente eso fue una razón por la que se convirtió en psicoterapeuta. Pero pues ese no es el camino para todo el mundo. Hay muchas, o sea, si no, gravísimo, ¿no? Primero, porque entonces todos los psicoterapeutas tuviéramos historias súper tristes y súper difíciles, súper graves. Y segundo, pues porque las personas allá afuera, hay personas allá afuera que no tienen nada que ver con esta profesión y que tienen historias difíciles. Entonces, como ese no es el camino para todo el mundo y a veces como que los libros de autoayuda intentan vender que, no, ya, yo te tengo la fórmula mágica, yo conozco la receta. Y eso no funciona así. Les debo decir que me sorprendió, o sea, que me gustó más de lo que esperaba. Em, porque lo que les decía, entonces esto es algo común, ¿no? Ahorita se me vino otra mujer que escribe libros de autoayuda, por ejemplo, está Marian Rojas Estapé, que es la famosísima psiquiatra, ¿no? Entonces, donde ella dice, bueno, en mi opinión, unas barbaridades terribles, como por ejemplo lo de las famosas personas paz, ¿no? Que son personas altamente sensibles. Eso no existe, eso no está comprobado, o sea, nadie hasta este punto, no hay, ustedes entran a una revista científica y no va a haber ningún artículo de eso porque no existe, porque no es, o sea, no es algo que esté comprobado científicamente, simplemente que una persona por su historia de aprendizaje puede ser más vulnerable a ciertas cosas. Y pues sí, con razón hay un montón, ¿no? Entonces, por eso les digo, como ese tipo de cosas que ponen como un concepto y es como para que las personas de una se identifiquen. Y yo pensé que este libro iba a ser así. Me agrada saber, eh, y, bueno, eso les quiero preguntar más adelante, eh, cómo ella lo manejó,
lo que les digo, sé que muchos conceptos sí los maneja como muy de, pues esto me ayudó a mí y tienes que ser, o sea, tienes que ser superviviente, porque ¿cómo puede ser que te veas como una víctima? Pero hay otras cosas en donde ella es muy, bueno, muy, aquí lo dice, ¿no? Muy compasiva, muy abierta con las personas. Sí me genera una gran duda de que ella lo haya escrito, si le soy sincera, sobre todo porque hay partes que yo sentí que son muy poéticas, o sea, son muy como literarias y yo siempre pienso como con estas biografías, estas cosas así, que siempre hay un escritor fantasma detrás, incluso como que en los libros de autoayuda, ¿no? Y ahora les cuento chismes como de autores de autoayuda. Tengo chismes de uno que es muy famoso, muy conocido, que es Walter Rizzo, y hablaremos de él, ¿no? De este tipo, como de los escritores fantasmas detrás de este tipo de libros. Pero yo lo sentí así, o sea, no fue un libro como que me desagradara, incluso muchas partes me parece interesante. Em, Aspiro o me imagino que ella le haya cambiado el nombre a los pacientes, ojalá, ¿no? Eso es una cosa que a mí sí me rayó un poquito porque es como, uy, pues no sé, o sea, alguien que te cuenta eso en un espacio de, no porque la persona vaya a leer ahí su nombre, supongamos que eso se cambió, ¿no? Pero si yo voy a terapia y le cuento algo a un terapeuta y luego lo veo eso publicado en un libro, es como fácilmente y cuenta cosas como con muchos detalles que pueden reconocer a la persona. Y eso sí es algo que en la psicología todavía existe mucho, ¿no? O sea, y no solamente hablo de libros, por ejemplo, en las redes sociales hoy, ¿no? Con todo esto de muchos psicólogos que comparten, o sea, como, hoy me pasó esto con un consultante, ¿no? Ajá, exacto, o sea, eso me parece como digamos, para nosotros como lectores, entiendo que sirve mucho para los ejemplos que ella da, ¿no? Pero son temas densos, o sea, son temas como de infidelidades, de divorcios, de problemas emocionales o problemas, por ejemplo, en relaciones papá, mamá, hija, ¿no? De problemas familiares densos y que se los comparte así como tan a la deriva y que nadie haga nada. Y pues eso es un problema exacto que yo veo, em, que la psicología lamentablemente no lo tiene tan regulado como otras profesiones, ¿no? De cuándo se cruza esa ética. Yo entiendo pues que la psicología es una ciencia y una disciplina muy joven, a diferencia de otras, ¿no? Por ejemplo, la medicina, ¿no? O sea, la psicología apenas tiene 100 años. Entonces, exacto, o sea, yo lo veo que en otras disciplinas lo tienen como súper regulado, por ejemplo, en el derecho, ¿no? O el caso que les doy de la medicina, pero la psicología a veces como que cambia mucho, por ejemplo, de país a país, y eso pues me parece como bastante conflictivo. Digamos que fue una impresión general. Esa es otra, bueno, otra cosa que les quería decir, este libro fue también como una prueba de ensayo y error. Porque pues algo justamente que es lo que yo he querido hacer, es eso, ¿no? Integrar un poco más este tipo de lecturas, no porque sea de mi total agrado, pero sí para tener esa conversación y decir como, bueno, yo como psicóloga y como lectora, aquí veo como chévere, sí, o sea, lo recomendaría, tiene cosas buenas, cosas malas, ¿no? O cosas por mejorar, y otros decir como, no, o sea, esto es una basura, no lean esto nunca jamás porque tiene esto, ¿no? Entonces me parece como un ejercicio interesante, pero bueno, ahora sí, las escucho. Cuéntenme. Y bueno, también quiero escuchar de ti, Alex, porque sé que no lo leíste, pero pues estas últimas páginas creo que te dan un buen indicio como por dónde va la lectura y como lo que tú podrías encontrar. Entonces, no sé, me parece interesante. Por ejemplo, yo conocí a esta autora con la banda Ah, bailarina de Auschwitz ok. y este libro en especial se lo regalé a mi cuñada que le Ujú, gusta mucho ese, ese tipo de ese libros. tipo de libros y también Segunda Guerra Mundial, pues como Ajá. lo que trata el tema también. Mm, y lo tengo, entonces con mayor razón lo voy a leer. Me Sí, gustó mucho lo que escuché. sí, sí, me parece muy interesante. ¿Sabes lo que me llamó mucho la atención? Bueno, lo refiero como de esta dinámica. Yo tengo, bueno, una de las chicas de los clubs, Alex,
creo que la conoce un poquito más, Mariela creo que no, porque ella no está tanto, que es Zaira. Ella dice esto, ¿no? De pues que no hay mejor manera de promocionar un libro que cuando nosotros, no sé, por ejemplo, en el grupo de mujeres, leemos como, ay, en vez, o sea, no solo contarles, sino como, vengan, les leo una frase que con eso uno dice como, wow, si me interesaría o no. Y pues este ejercicio es justamente eso, ¿no? Como, no sé, es como cuando uno pasa como por un supermercado y te dan como la prueba gratis. O sea, casi es eso, ¿no? Entonces, eso te quería decir. Segundo, mira que me llamó mucho la atención también el libro de la bailarina, pues porque ahí, aquí cuenta ella retazos de esa historia, ¿no? De su amor por el baile y de cómo eso técnicamente la salvó, pues porque ella era la que le bailaba pues al, ¿no? Al súper dirigente que decía quién se moría y quién no, pero eso también de alguna forma la encadenó a tengo que hacerlo bien, ¿no? Y cómo con este odio de alguien que mató a mis papás, o sea, y tengo que bailar para él. Entonces, sí me llama mucho la atención justamente ese libro. Y que yo siento que, bueno, yo nunca he leído, no sé a ustedes, libros de la Segunda Guerra Mundial. Em, Porque como que, o sea, no es el tipo de ficción histórica que a mí me llame, o sea, ustedes saben, a mí me gustan mucho los libros tristes, de llorar y todo eso, pero no ese tema, ¿no? Como que me gustan más de otro tipo sí, de épocas, ¿no? Entonces, la verdad es que yo no me he adentrado, pero hay un grupo como en la lectura súper de o sea, que solo leen ese tipo de libros, ¿no? Y hay un montón de contenido frente a ese tipo de libros, y ahí pues uno entraría a ver como calidad, cantidad, ¿no? Porque entonces de él, lo que tú dices, la bailarina, el tatuador, el pianista, o sea, todo el mundo, ¿no? Entonces, pues me parece muy interesante. Otra cosa que me parece muy interesante también de lo que ella menciona, pues es teniendo en cuenta la situación política que hoy vivimos, de lo que está pasando en Palestina y en Israel, ¿no? Y creo que es muy importante justamente pues tener esta doble, bueno, no quiero decir como doble visión, o sea, sabemos que lo que está pasando ahorita pues es una atrocidad, pero hay una historia, lo que me refiero es que hay una historia detrás, ¿no? O sea, venimos como de movimientos históricos que nos permitirían como entender muchos aspectos de lo que está pasando ahorita. Eso me pareció también muy interesante. Claro que, a ver, pues el libro fue publicado mucho antes de lo que estuviera pasando ahorita. Ella es una judía, posiblemente sus posturas, es una persona que tiene casi 100 años, ¿no? Posiblemente sus posturas varíen demasiado pues en la situación que está sucediendo con Palestina. No lo sé, la verdad no he indagado, pero sí me pareció importante como para entender un poco el contexto que hay detrás, ¿no? Entonces, que pues los judíos no solamente es lo que está pasando ahorita, sino que tienen una historia crítica de guerra y de violencia que los atraviesa, ¿no? Que los ha atravesado pues históricamente desde siempre. Entonces, eso me pareció muy interesante. Y nada, si lo lees pronto, cuéntanos qué tal. Yo creo que sí iba a ser como una lista de pendientes porque me llamó la atención. Cuéntanos, Alex. Yo estoy en un grupo de lectura que solamente lee Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay muchos Wow. libros y, y se analizan muchas cosas. Entonces, yo sí he leído cosas, no he estado pues en todos porque me gustaría, pero no me da el tiempo porque son libros muy grandes. El gordo, sí. Fuera de eso hay que poner en contexto, entonces hay que analizar, hay que estudiar mucho y por mi Sí, profesión no me da. sí. Entonces, pero es muy chévere encontrarle como todas estas cosas. Entonces, esta autora da como pinceladas de lo que Ujú, pasó. Entonces me gusta mucho leerla porque es como una persona, no es como, sino es la persona que estuvo allá, entonces nos está ujú, contando de primera mano sí. cómo es eso, que uno ve en otros libros como ficcionado, entonces ahí uno dice, ah, sí, ya le entendí lo que quiso decir con esto, y eso me parece que complementa muy bien
todo lo que hemos leído en otros libros de Segunda Guerra Mundial. Y, y no me acuerdo cómo más les iba a decir. Bueno, Nada, cuando me sí, de acuerde, acuerdo. les digo. Y mira que ahorita que mencionas eso, de pues que ella estuvo allá de primera mano, eso me parecía como que muy interesante. Em, pues porque claro, ¿no? No es como ficcionar y sea como hacer una historia de eso, sino que ella está contando lo que vivió, ¿no? Y afortunadamente, pues, el cómo lo que me gustó de este libro es como cómo pasó ese suceso, sí, pero como les digo, como no pasó. A lo que me refiero es como, no es como que se acabó la Segunda Guerra Mundial y para ella también se acabó, ¿no? O sea, eso le dejó un trauma como es entendible, ¿no? Toda su vida y que incluso ella cuenta, ¿no? Cómo se va dando cuenta y envejeciendo y dice, pues esto no lo he superado y soy psicoterapeuta y atiendo pacientes y eso es lo que yo siempre digo, no tiene nada que ver, debería, pero no tiene nada que ver y que no había hecho en realidad un trabajo de decir, uy, hay muchas cosas que yo todavía no las puedo digerir o no puedo hablar de este tema o Ujú. no las puedo como que abordar o sí, como que enfrentar todavía. Entonces eso me gustó mucho porque explica un poco la huella que deja como un evento traumático tan fuerte como ese. Entonces nada, tenía esa idea ahí fresquita eh, y ya. Sí, Cuéntanos. ella inclusive lo narra en varias ocasiones, en varios Ujú, momentos del libro, narra que en ese momento le cae la idea de que ella no lo ha superado, de que eso le ujú. afecta mucho y que a pesar de todo su currículum no lo supera. Entonces dice que tiene que trabajar en eso, ¿no? Diferentes momentos del libro lo marca. Ujú. Y mira que eso me pareció muy interesante porque me gustó mucho también esto último que leímos como del estrés postraumático, ¿no? Pues em, digamos que en psicología el estrés postraumático o el trauma complejo es cuando una persona atraviesa sucesos en su vida, no necesariamente como trascendentales como haber estado en la Segunda Guerra Mundial, pueden ser sucesos de menor impacto social, pero sí personal, y pues eso se va acumulando y creando un trauma complejo, ¿no? Entonces por eso ella dice, no es como solamente un diagnóstico y ya, sino es el resultado. Entonces, ay, Alex, me encanta que te guste esta dinámica. Entonces, eso me parece muy interesante y como uniéndolo un poquito con lo que menciona ahorita Mariela, porque te das cuenta cómo hay una persona detrás, ¿no? Detrás pues de esta mujer que ahorita pues es súper ya reconocida, ¿no? Esperen que quiero que pongamos como una foto como para Claro. verle. Y más ahorita, en el último texto que leíste, lo narra, Ajá. ¿no? Con la estafa que le hicieron, dices, oye, es un ser Sí, humano que a pesar de sus 90 años todavía es bien inocente, ¿no? Entonces, no importa que tengas 100 años, en algún momento te duermes y caes, ¿no? O te puedes dar sí. cuenta de muchas cosas. Miren que eso me hizo resonar mucho, pues bueno, ya ven que les conté ahorita que me robaron el celular, no fue así, afortunadamente, no, fue, fue en la calle, pero yo, o sea, conectaba mucho y dije como, wow, mientras les leía, yo dije, pues ya ven que la charla la íbamos a tener hace como una semana, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué hubiera pasado si la hubiera leído en ese momento? O sea, si hubiera resonado así conmigo, porque todo lo que está contando ella pues a mí me pasó, ¿no? Entonces yo llegué a la casa y dije, ay, si no hubiera sacado el celular en la calle, y yo lo saqué para anotar algo, o sea, para anotar una tontería, ¿no? Entonces dije, si lo hubiera anotado eso, fui a un supermercado, entonces dije, si lo hubiera anotado eso ahí dentro, tenía un audífono, entonces no sentí cuando la moto se acercó, y entonces dije, si no hubiera ido con los audífonos escuchando música, ¿será que hubiera ido? Entonces, bueno, en resumen, o sea, el tipo, o sea, yo iba con el celular así y me lo intentó jalar, pero o sea, yo lo agarré y ahí fue cuando lo cogió y pues salió, ¿no? Entonces yo dije, si lo hubiera agarrado más fuerte, ¿no? Y todo eso, y creo, a mí me gusta hablar como de esto porque son experiencias que es una experiencia que a todo el mundo en la vida, al menos te va a pasar una vez en la vida, es una experiencia traumática, lógicamente hay experiencias mucho más traumáticas, ¿no? Claro. Pero es una experiencia que es muy común, mucho más en nuestros países, desgraciadamente, ¿no? Ujú. Entonces me parece que utilizo muy bien un ejemplo
que muchas personas, porque claro, no todas las personas, por más de que queramos empatizar con haber estado en el holocausto, pues lo vamos a poder sentir internamente y entender. Claro. Que lo ponga con una experiencia que puede ser cotidiana para muchas personas y que ella diga como, me Y que sentí... es una pérdida Sí, tangible, ¿no? exacto, ¿no? Y, por ejemplo, miren que, bueno, afortunadamente esta vez, porque una vez hace como 2 años también esa vez fue la billetera, ¿no? Pero esta vez solamente una persona me hizo un comentario, o sea, de resto nadie me hizo este tipo de comentarios. Yo digo, bueno, la sociedad afortunadamente está cambiando, porque entonces el típico comentario de, ¿para qué? O sea, tal cual como cuando pasa un abuso, ¿por qué ibas vestida así? Entonces, ¿para qué lo sacaste? ¿No? Entonces, yo amablemente le dije a mi amiga, le dije, creo que lo que estás diciendo ahorita no es muy amable que lo digas. Le dije, pues porque al final del día la culpa la tiene el ladrón, ¿no? Aquí en Colombia, para Mariela, eso debe ser nuevo, tenemos una frase muy común que en estos casos es muy utilizada y es, o sea, te dicen, ¿para qué da papaya? ¿No? Y dar papaya es como justamente eso. O sea, sabes que estás en un lugar peligroso y, pues, no sé, vestirte con ropa cortica, llevar el celular, ¿no? Estar con la billetera en la mano, es eso. O sea, no sé cómo traducirlo, dar papaya. O sea, mostrar, ¿no? Dar pie a que sucedan Sí, cosas, ¿no? exacto, exacto, ¿no? Entonces aquí eso es muy común, es como, no hay que dar papaya, entonces uno ya sabe lo que eso significa y es como guardar todo, ser como, sí, como precavido, ¿no? Siempre andar, por ejemplo, pues con cuidado. Y yo decía, eh, listo, 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 Alex. Entonces, cuando ella pone esto, como muchos contextos, pues sí se puede entender y podemos empatizar con esa situación y con esas historias que a todos nos pasan, ¿no? Y lo que yo les decía, ¿no? Que cómo la gente tiende a hacer estas aseveraciones y a decir cosas, pues que en ese momento al final del día no le ayudas nada a la persona. Lo que tú decías ahorita, pues es que al final sí es una pérdida, ¿no? ¿Por qué? Claro. Pues porque son tus cosas, porque tú invertiste tiempo, posiblemente dinero, porque eso te deja como en un estado como, pues al final del día no es algo que esperabas, así tal cual como le pasó a ella, o sea, Te pone vulnerable, ¿no? Te sientes lo que vulnerada ahí. ajá, Ujú. por ejemplo, ese día yo salí a hacer, o sea, era una vuelta de 20 minutos, ¿no? Y a la tarde, pues, almorzaba, seguía trabajando y haciendo mis cosas, y ya no puedo hacer mis cosas. O sea, tuve Ujú. que cancelar pacientes, ¿no? Y entonces en un estado súper mal, y es un proceso de aceptación como de ya, ¿no? O sea, ahorita, pues ya, aceptamos y es lo que es, ¿no? Después de decir como, obviamente de sufrirlo, de decir como voy a tener más cuidado, ¿no? Muchas cosas y un proceso, lo que ella dice, ¿no? Como duele, ¿no? En el caso de ella de miércoles, o sea, estas cosas como que tenía hace años, ¿no? Claro. O sea, sus joyas, y dice, sí, son joyas, y es lo que digo, ¿no? Por ejemplo, ese celular que a mí me robaron fue un celular que yo compré en Estados Unidos, que lo tenía hace 4 años, ¿no? Que yo compré con mi plata, ¿no? Que tenía un montón de cosas que yo nunca hago copia de nada, entonces solamente, por ejemplo, les había grabado para YouTube un blog de todo octubre. O sea, imagínense la cosa como que uno dice, como, ¿cómo te puede doler eso, no? Un blog de todo octubre y que estuve todo el domingo y el lunes editándolo. Y les juro que cuando me lo robaron, yo de las primeras cosas que pensé, dije, el blog. O sea, eso ya no, o sea, eso ya no va a existir, o sea, no existe. Ya, o sea, lo que pasó en octubre se quedó, ¿no? Y yo decía como, son cosas intangibles, ¿no? O por ejemplo, qué sé yo, tenía como listas, ya ven que cuando, por ejemplo, leemos un libro que menciona otros libros, yo suelo hacer listas, ¿no? Entonces pongo como el título o pongo como, por ejemplo, hay una autora que me gusta mucho que se llama Leila Guerriero y ella, me encanta ver las entrevistas de ella. Entonces, veo entrevistas, en cada entrevista menciona un libro y yo tenía una nota que era como recomendaciones de Leila y tenía ahí como 20 libros anotados. O sea, eso se perdió. Otra cosa, por ejemplo, la lista de los libros que llevaba leídos hasta ahora, o sea, de este año. Es como, no me acuerdo, o sea, no me acuerdo que leí en enero, no me voy a acordar que leí en Ujú. febrero, y es como, eso se perdió. Entonces, me gustó mucho que ella pusiera esto y que tú pusieras ese ejemplo como de cuántas veces uno se puede sentir como ingenuo o se puede sentir como vulnerable, lo que tú dices, sin necesidad de haber pasado por la experiencia más traumática del mundo, ¿no? Claro. Si no le pongamos un robo, pongámosle la pérdida de algo. Ujú.
sea, que a todos nos ha pasado de, pues, se me cayeron las llaves, se me boté la tarjeta del banco, se me perdió, inclusive algo menos, ¿no? No sé, se me perdió la agenda, se me perdió un libro, ¿no? Y, por ejemplo, un libro que yo anoté, le presté a alguien un libro que tenía anotaciones. No, no quiero que me devuelvas el libro nuevo, quiero el libro que tenía las anotaciones, porque es el libro que leí y que era especial e importante, ¿no? Entonces, me gusta mucho lo que dijiste ahorita porque nos pone como en un estado de todos hemos pasado por una situación de vulnerabilidad Exacto. y necesitamos haber ido al holocausto justamente para haber vivido eso. Y perdón, te interrumpí. Ahora sí, continúa. No, eso era todo, te digo, o sea, no necesitas ¿Sí? grandes tragedias, ¿no? El Ajá. hecho de que te sientas vulnerable o que pierdas cosas que, aunque no cuesten monetariamente, Sí, exacto. simbolicen algo para ti, es complicado y te lleva a un duelo y te lleva a tener coraje y a sentirte víctima y todos los estados que ella menciona ahí, ¿no? Bueno, cuéntame, porque tú estuviste durante todas las dinámicas. Yo quiero saber qué te pareció el libro. ¿Te gustó, no te gustó? ¿Ya sabías de la autora? Cuéntame más. No sabía de la autora, nunca había leído, Mm, les iba a nunca la poner había leído a ella. Entonces, esta primera lectura que tú hiciste me encantó, vaya, desde la primera me fui las... encadenando y dije, qué cosa tan interesante, ¿no? Y me fueron llamando la atención varios puntos. Por ejemplo, el de la señora que el marido llega y le dice, ya nos vamos a divorciar porque tengo otra relación. Y dices, bueno, espérame, El que, ¿no? O sea, el que lo perdonó. ajá. Y luego lo Ajá. perdona y dices, bueno, y entonces, ¿qué hago con ella, no? O sea, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿O cómo se le hace, no? Estaba yo enojada, histérica. Ajá. Y luego en las otras, bueno, me llamaba la atención, ¿no? Se me hacían soluciones, pues buenas, pero a lo mejor no todo el mundo es tan noble o tan bueno como para decir, Exacto. ya lo dejo pasar, ¿no? Y perdono. Decía, no, a mí como que la rebeldía no me Sí, dejaba. Y decía, exacto. no, tiene que haber algo, alguna venganza, Ujú. algo, ¿no? Entonces sí me llamaba la atención, digo, a lo mejor por lo que ella vivió y porque es una mujer casi de 100 años, en esa época eran otros valores diferentes, ¿no? Sí, Ahora, no sé, la gente ha cambiado mucho. Entonces, sí me gustó, pero sí hay algunas cosas como que no se me hacen tan prácticas, sí. ¿no? Mira que eso que dices ahorita, sí me gustaría tocarlo porque es como, yo siento, bueno, lo que les decía un poco como al inicio, ¿no? Como que esta parte del, bueno, les puse, no sé si ya la están viendo, les puse Ujú, la foto sí. de ella. Yo estoy de acuerdo contigo porque decía, por ejemplo, ¿no? Ahorita lo que leímos, lo que decía de la ira. Pues sí, pero por más enojada que yo esté, pues no sé, pongo, ¿no? Si es algo tal cual como un tipo de violencia, no un abuso, una infidelidad, e incluso la cosa más mínima, pues posiblemente yo por más enojada que esté, dar un grito no me va a calmar ese enojo. O sea, me va a calmar la ira, que es lo que ella menciona, que la ira es un estado emocional que va a ser pasajero, pero el enojo, que es un sentimiento que perdura por más tiempo, yo lo pongo en mucho como los contextos de nuestros países, ¿no? Entonces ya vemos como los feminicidios, en México las madres buscadoras, ¿no? Bueno, en Ujú. Colombia son las madres en Suacha. Entonces son personas que tú con qué cara les vas a decir, perdona porque eso te va a liberar a ti. O sea, es como Es, que... como que no hay cómo decir eso, ¿no? Sí, exacto. Yo siento como que a veces, por eso les digo que a este tipo de libros, o sea, hay que cogerlos como con pinza y Mm, ser muy precavido y muy cuidadoso. Hay un podcast aquí en Colombia que a mí me gusta mucho, se lo recomiendo, se llama Vamos pa' eso, es de un abogado, él es abogado penal, y pues la gente le escribe y llevan casos y es como una entrevista. Me gusta mucho cómo él dirige las entrevistas, son casos súper complejos, ¿no? Súper difíciles sobre cualquier tipo de violencia. mm, Sin embargo, él tiene algo que para mí es muy incómodo. Me gusta mucho que es muy validante, ¿no? Entonces él constantemente es como, pero tú no tenías la culpa siempre es del abusador, del violentador. Sin embargo, tiende, creo que en su propia necesidad de resolver, ¿no? En su propia necesidad de que la persona se sienta mejor, siempre saca el tema del perdón. Entonces siempre saca, y lo dice así, ¿no? Entonces el tema del perdón como la forma para que la persona se libera, que el perdón no es para la otra persona. Y yo digo, pues sí, pero ¿y si tú no quieres? O sea, y si por más de que, o sea, si para ti te hace sentir mejor no perdonar,
o sea, no podemos obligar a las personas a perdonar, que eso pasa mucho en las situaciones, por ejemplo, de abuso, ¿no? Y es como, pues perdonar, ¿perdonar qué? O perdonar para quién, incluso si el perdón es para mí, yo no, o sea, no lo necesito, no hay que desligarse un poco de esta idea. Y lo que tú dices me gusta mucho en el sentido de, hay cosas que son muy valiosas y eso es lo que yo rescato del libro, que no siento que es un libro basura, o sea, no siento que es un libro como, ya saben, de estos libros, sobre todo siento que en la autoayuda pasa mucho, de que uno los lee y dice, gasto de papel. Sí. ¿Por qué publicaron esto, no? No siento que este libro sea un libro basura. Siento que, claro, ¿no? Hay un contexto, lo que tú dices, pues es una mujer que tiene casi 100 años, ¿no? O sea, que se crió pues técnicamente en los años 50, o sea, para los años 50 ella ya era una veinteañera casi, Claro. porque si Ujú. estuvo en la Segunda Guerra Mundial y era una preadolescente, pues para los 50 ya era una veinteañera, ¿no? Desde la parte psicológica sí les puedo decir que yo difiero bastante en muchas de las cosas que ella hace, ¿no? Eh, porque a veces creo que es muy resolutiva, o sea, quiere quitarle el malestar a la persona y pues muchas personas necesitan aprender a convivir con su malestar, ¿no? Nosotros no eliminamos el malestar, nosotros, eso no existe, o sea, yo no le puedo prometer a alguien, yo te voy a quitar tu ansiedad, no, yo te voy a ayudar a convivir mejor con tu ansiedad porque esa ansiedad siempre va a estar ahí, ¿no? Lo que ella menciona, estoy de acuerdo, o sea, el recuerdo doloroso siempre va a estar ahí. Y hay ciertas cosas, por ejemplo, cómo ella se expresa con los consultantes o las cosas que a veces ella hace, sí me parecen como un poquito cuestionables. No me parecen del todo cuestionables, pero entiendo, ¿no? Pues es su enfoque, su método y listo, respetable. Pero sí coincido contigo que puede ser como por la parte del contexto, ¿no? De que es una mujer mayor, ¿no? Con otras creencias, otros valores, otra forma de ver la vida, otros pensamientos, y pues que eso ha hecho que quizás se vaya como por otros Claro. días. Y marcada por lo que vivió, porque Ujú. eso le debe dejar una Sí, marca y debe influir en su trabajo y en sí, su total. perspectiva de todo, ¿no? Sí, total. Y cómo ella afrontó la situación. Y yo siento que también es importante lo que les mencionaba al inicio de, no porque ella haya adoptado esta postura de no víctima, pues significa que todas las personas del holocausto, pues las tengan, o de cualquier otro tipo de evento traumático, ¿no? Las tengan que afrontar. Yo sí estoy de acuerdo contigo cuando mencionas como lo de la rabia, de, pues para muchas personas esa es una salida. Ahora sí, pues a dónde me va a llevar esa salida, ¿no? ¿Cómo yo me voy a posicionar frente a esa salida después de mucho tiempo? Porque ella se está dando cuenta que esta aceptación que tenía era como una aceptación falsa, pues porque si no, después de mucho tiempo no se hubiera estado cuestionando como, uff, no puedo hablar de esos temas con mi hija, o Claro, todavía esto que me cuenta un paciente me afecta también a mí porque yo viví esto, ¿no? Entonces, pareciese como que ella tenía una aceptación, pero era una aceptación como de máscara, ¿no? Y que poco. Perdón, se fue el internet de mi computador. Qué desgracia. Me tocó conectar mi celular mientras regresa porque no ha regresado.
igual ahí creo que se sigue grabando. Sí. Entonces les decía eso como, pues sí me parece como muy interesante que quizás también no sabemos, ¿no? Pero al parecer, por lo que ya mencioné, el libro le ayudó como un poco como a digerir esta parte y esta situación en qué tanto ella sí estaba aceptando esta realidad o más bien eran como pañitos de agua tibia, ¿no? Y decir como, quizás no he aceptado tanto la situación que está ocurriendo o lo que está sucediendo. Y eso me pareció como muy interesante también y muy valiente de parte de ella, ¿no? Como decir, sí, necesito un trabajo. Necesito, necesito hacer ciertas cosas porque todavía esto me está afectando en la parte familiar, ¿no? En la parte, ya ven que ella ni siquiera con sus hijos lo podía hablar, era algo como súper escondido, como sí, mi mamá fue víctima, pero no quiero, o sea, no sabemos nada, ¿no? Esperen, creo que ya volvió a mi internet. Ay, pero está muy lento. Mm, Dame 2 segundos. Creo que ya. Sí, sí. ¿Ahí me ven? ¿Y me escuchan? Sí, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ya se las mostré, pero igual la compartí por aquí. Aquí está Edith Eger. Ella es. No sé qué tan actual sea esta. Bueno. Bueno, la foto no sabemos qué tan actual sea, pero, pero ahí está la autora. Bueno, les quería preguntar si tenían todavía surge otra opinión, otra, sí, como opinión que haya quedado o algún tema que no hayamos abordado que creen que amerita. Bueno, en ese caso me gustaría que nos tomemos una foto. eh, Oye, Caro, nos has Cuéntame. de Walter Rizzo. Ay, es cierto. Es que era esperen, les cuento ese chisme y de ahí ya nos tomamos la foto. Con lo de los escritores fantasmas. Bueno, no es tanto como del escritor fantasma como tal, sino como lo que les digo, que tanto estos autores de autoayuda, pues sí son consecuentes con su trabajo, ¿no? Entonces, em, de hecho, uno de los primeros autores que yo leí fue Walter Rizzo. Y a mí me gustó muchísimo, muchísimo en ese momento su trabajo, ¿no? Sin embargo, hace poco, en un evento donde él estaba, me contaron como de que, por ejemplo, ¿no? No voy a contar como el evento para que esta persona no salga perjudicada, pero de que, por ejemplo, llegaba borracho, ¿no? Y que eran como, o sea, que el evento era como al mediodía y que eran como las 10 de la mañana y que él llegó a pedir, así, a pedir un whisky, a tratar a las personas súper mal, que, por ejemplo, alguien le decía como, no sé, de que, ay, que tenía como un problema de pareja, su primera respuesta era, divórciate. O sea, y es como, pero tú escribes libros justamente sobre las relaciones de pareja, ¿no? O sea, el divorcio no puede ser la salida a todo, sino pues nadie estuviera casado y ya. Hay situaciones que sí ameritan un divorcio y hay situaciones que no, eso se observa. Y que, por ejemplo, el evento el que llegó, como llegó tan temprano, dijo que quería como dar unas vueltas en el evento y resulta que le pedían fotos y entonces que él no quería dar fotos, que se portó súper pedante, que en el evento, o sea, en el evento como tal, estaba súper borracho. Entonces, lo que les digo, como este tipo de cosas de qué tanto estas personas, o sea, un tipo que es increíblemente famoso, ¿no? O sea, yo creo que no hay un rincón de Latinoamérica que no conozca a Walter Rizzo, o sea, no hay una librería que no venda sus libros. Sus libros se venden muy fácil, se venden muy, muy rápido. ¿Y cómo puede ser posible que entonces una persona que se dedique a digamos, a la parte de la autoayuda y pues que en realidad, no sé si llamarlo como un género literario, ¿no? Se comporte de esa manera, ¿no? Entonces, eso sí deja a mí como un sinsabor de boca, sobre todo siento mucho más con los autores de autoayuda. Obviamente, o sea, idealizar a los autores es parte del oficio lector, ¿no? Todo, o sea, todos los
los lectores los idealizamos, ¿no? Sí. Sí, total. Pero esto sí me parece como lo que yo les digo, ¿no? No pareciera que tú, me refiero a él, ¿no? O sea, como que su vida literaria o vida, sí, pues de escritor coincidiera con su vida personal, ¿no? E incluso una vida como bastante caótica. Y eso sí deja como, yo siento muchísimo de qué hablar, porque es como, ¿cómo te atreves a escribir de, no sé, cómo tener mejores relaciones afectivas si tú no tienes una buena relación afectiva, ¿no? O sea, tú no te sabes comunicar con las personas. Es bastante contradictorio. Entonces, por eso me parece, em, sé que en estos grupos no pasa, pues porque si uno es lector así obsesivo como somos todos nosotros, yo siento que el pensamiento crítico está muy bien desarrollado. Esto pasa más como en los lectores de hobby, ¿no? O sea, la persona que se lee, no sé, el libro al año, por así decirlo, ¿no? O como así, la persona como del común. Eh, sé que en estos grupos como ese pensamiento crítico pues está muy fuerte justamente por la intensidad de las lecturas, por la calidad, por la cantidad, pero yo digo como pues esa invitación de qué injusto como estos autores que hacen de una editorial de nombre, pues al final del día, sí, o sea, no ofrecen calidad. Entonces, por eso a mí me parece interesante como, pues si uno va a leer estos libros, pues que sean libros de calidad, No ¿no? hay congruencia, ¿no? Sí, Entre el personaje del sí. y lo que le escribe, no hay congruencia. Y que se nota que entonces se vuelve como un producto, ¿no? O sea que desgraciadamente pues la psicología y el bienestar es un producto. Y en estos tiempos muchísimo más, ¿no? Donde hay mayor interés por la salud mental, por hablar de esto, por estar bien, entonces se vuelve simplemente como somos un producto y ya. Pero entonces, ¿qué calidad de producto yo voy a consumir? Inclusive en estos libros que uno dijera como, ay, qué tontería, ¿no? No, obviando que muchas veces los libros de Walter Rizzo, eh, o sea, demasiados, o sea, cosas, sentido común, ¿no? Entonces es como, por eso les decía que también este libro me hizo reflexionar un poco de eso, como de, uff, qué contenido se está vendiendo allá afuera, ¿no? En este caso, pues un buen acierto. Eh, y antes de que se me pase, si tienen recomendaciones de, libros de autoayuda, pues sería ideal, ¿no? O sea, como que les gustaría explorar o que les gustaría como que podamos ir incluyendo, no, a ver, no que el club se va a convertir en un club de libros de autoayuda, pero sí sería interesante como quizás, no sé, en el año unos dos, unos tres a lo mucho, como para que variar y tener también este tipo de lectura, porque sí sé que son libros digamos, con un lenguaje accesible, que tienen, ¿no? Un ritmo, generalmente son cortos, tienen un ritmo agradable en ese sentido y que puede ser muy interesante como para abrir otro tipo de conversaciones un poco distintas y un poco diferentes. Pero bueno, ese era todo el chisme y la funa un poco a vuelta a risa. Ahora sí, posemos. Bueno, quiero tomar una foto primero con Edith, que aparece ahí en la pantalla, y luego la quito y nos tomamos una foto ya normal. A ver, una, dos, tres. Eso, perfecto. Y espérenme, la voy a quitar para tomar una foto así, solo nosotras. Eso, súper. Eso. Bueno, ahora sí. Avisos parroquiales, entonces, como les mencioné, al menos por noviembre, sí vamos yo creo que sí vamos a seguir con esta dinámica. Vamos a cambiar el horario porque yo sé que el horario que teníamos no era como un horario muy agradable pues para las personas que trabajan y que no tienen quizás un horario más reducido en el mediodía. Lo logré coordinar, lo que pasa es que mis noches son bastante difíciles. Entonces lo logré coordinar para los martes a las 8 pasaditas de la noche, hora Colombia, en México creo que serían como 7 de la noche. Es un libro bastante corto, solamente tiene como 80 páginas, tiene menos de 100 páginas. Es una autora mexicana, una autora joven, se llama Olivia Terova, si no estoy mal.
Déjenme verificar su apellido porque siempre lo digo, sí, exacto, es con él, Olivia Teroa. Ella solamente tiene 2 libros, depende de cómo nos vaya en este libro, miraría si en diciembre leemos el otro o lo dejamos como para el siguiente año. El que vamos a leer se llama Un lugar seguro, que son, tengo entendido, como ensayos o pequeños apartados como de textos sueltos que ella hizo. Y tiene el otro que ay, no me acuerdo cómo se llama. Les quedó de ver el nombre, que es el que les digo qué tal si nos gusta, porque dicen que está muy bien leerlos como juntos, ya que son tan corticos. El otro son relatos. Respirar bajo el agua. Eso, respirar bajo el agua, sabía que era con R, pero no me acordaba cómo se llamaba. Ese son relatos. Eso es lo que les digo, que si nos agrada este, haríamos la lectura seguido pues al terminar este. Entonces, si no estoy mal en el cronograma, tenemos martes 11, haríamos sesiones de lectura de 20 páginas, porque son solamente 80. Nos veríamos martes 11, martes 18 y el martes 25, se supondría tendríamos la reunión final. Entonces me parece que está una lectura corta, amena, ligera. Ya para este mes, creo que lo de YouTube lo tengo un poquito más, es que hacer los en vivos por YouTube ha sido un caos, pero creo que lo tengo ya más controlado, al menos en las últimas sesiones de este mismo libro ya estaba un poco más controlado. Igual seguiremos de momento o por TikTok o por YouTube. En YouTube queda grabado, entonces en caso de que no se puedan unir, pues pueden ahí seguir la lectura como en diferido, en modo audiolibro como el otro día, o si quieren ponerlo como de fondo la voz y como seguir igual la lectura, estaría genial. Y creo que eso sería todo. Gracias por unirse, gracias por participar, como siempre. Espero que pasen bonita noche, que tengan una linda semana y nos estamos viendo. Gracias, igual para ustedes. Chao, que estén bien. Bye bye.